Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Leonidas Castro. Esto es un programa más de Diálogo Nocturno, aquí por su radio I99 98.9 FM y también a través de nuestros canales digitales. A quienes nos sintonizan, nos ven, por supuesto, gracias por estar con nosotros aquí en esta hora de la noche, ya cerrando justamente la jornada informativa de todas las novedades que se registran a diario y por supuesto lo que ha sido esa tormenta de nieve que ha pasado por muchos aprietos a Estados Unidos, con miles de afectados, con problemas de desconexión eléctrica y también con más de una treintena de muertos, ¿no?, registrados por las fuertes olas de frío que se registraron desde el fin de semana. Asimismo, pues en las últimas horas el presidente Daniel Noboa confirmaba la cúpula de las Fuerzas Armadas ante anuncios, rumores, siempre hay desinformación, pues las Fuerzas Armadas están confirmados, el alto mando militar que estaba trabajando desde su posesión, justamente lo señalaba el presidente Daniel Noboa. Estamos ya justamente para conversar con los temas que tienen que ver con lo que pasa con Colombia, en este impasse diplomático que hay en este momento, impasse comercial, para llamarlo más puntualmente. Estamos con el ingeniero Luis Alberto Salvador, él es el director general del Comité Empresarial Ecuatoriano y también vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches, un cordial saludo, le habla Leonidas Castro, gracias por acompañarnos, bienvenido. Reconocemos y compartimos la legítima preocupación del gobierno ecuatoriano respecto a la situación de la frontera compartida con Colombia. Gracias, Leonidas, por la invitación. Muy buenas noches a usted y a través suyo a toda la enorme radioaudiencia que tiene I99. Gracias, ingeniero. Y justamente queríamos conversar. Hemos visto que hay una posibilidad justamente de un encuentro presidencial, ya obviamente al máximo nivel. El presidente Daniel Noboa señalaba este lunes justamente una posibilidad de diálogo, pero decía en el marco de esta conferencia internacional sobre las drogas sintéticas Ecuador 2026 que se desarrolla en Quito hasta el día de hoy que estuvo, él señalaba de que si hay obviamente el interés del otro país justamente de acompañar en esta lucha contra el narcoterrorismo, sin lugar a dudas que va a ser posible caminar, avanzar. ¿Cómo ustedes ven como sector empresarial, si es que realmente no llegara a darse un posible acuerdo, cuál sería la afectación en la parte económica? Tenemos una balanza deficitaria. Nosotros le compramos más a Colombia de lo que le vendemos. Se habla que son 2.000 millones de dólares que nosotros le compramos y ellos nos venden, y nosotros le vendemos a ellos 1.000 millones. ¿Cuál sería la afectación real en la parte económica, ustedes como sector empresarial, en caso de que se aplique esta tasa de seguridad del 30%, como ha señalado el gobierno del presidente Daniel Noboa? Miramos que esa conversación que el presidente Noboa ha mencionado como posible se dé en el marco de la cumbre que se va a realizar en Panamá a partir del próximo miércoles, es decir, a partir de mañana. Se prevé un encuentro, ojalá, entre los presidentes de Colombia y de Ecuador en el marco de esa reunión que organiza la Corporación Andina de Fomento. Es un evento latinoamericano y que están confirmadas la participación de ambos presidentes. Ojalá que sea una primera conversación de muchas o de todas las que se necesiten para poder llegar a un acuerdo y evitar que el 1 de febrero entren en vigencia estas medidas que ya han sido oficializadas por la SENAE en Ecuador y próxima hasta hacerlo también el ministerio respectivo desde Colombia. Efectivamente, el impacto es a estos 3.000 millones de dólares que se intercambian entre ambos países, entre lo que se importa desde Colombia y lo que exportamos hacia el país vecino. Por lo tanto, auguramos del Comité Empresarial se haga eco, los presidentes y puedan reunirse, conversar y arreglar estas diferencias que originaron la decisión de parte del gobierno ecuatoriano y obviamente la reacción natural del gobierno colombiano. Nosotros como comité hicimos un comunicado en el que exhortábamos a que se busquen estos espacios de diálogo como el mecanismo más prudente y adecuado para encontrar las soluciones que ambos países requieren, entendiendo perfectamente
que la seguridad de los ecuatorianos es una prioridad nacional. Y ustedes también están de acuerdo de lo que señala el presidente Luis Alberto en el sentido de que debe haber reciprocidad, porque el Ecuador está haciendo una lucha incesante acá justamente contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. Es un tema global, no es un tema local. Y más aún cuando sabemos que en Colombia pues está la mayor cantidad de plantaciones de coca que están dando origen justamente a todo este sinnúmero de tránsito de droga por el Ecuador. Ustedes también están en esa línea, el presidente, de que debe haber reciprocidad del gobierno colombiano en esta lucha que justamente sea general y global. Definitivamente es un esfuerzo conjunto y debe de ser consciente y además de eso efectivo. Los países deben de comprometerse a hacer acciones que permitan reducir significativamente la producción y el tráfico de drogas, especialmente cocaína. Hemos leído noticias en las que se revela que la superficie sembrada de cocaína en Colombia ha crecido significativamente, además de la productividad. Entendemos que la motivación del gobierno ecuatoriano para tomar esta medida, que encontramos inadecuada, por cierto, busca llamar la atención del gobierno colombiano frente a ciertas medidas que se habrían tomado del lado del país del norte para destinar a las Fuerzas Armadas de ese país a otras tareas lejos de la frontera que tenemos en común y que obviamente dejan de custodiar para hacer otras actividades y por ende se facilita o encuentra los negocios ilícitos mayor espacio para poder hacer sus fechorías. Luis Alberto, y ustedes, por ejemplo, como empresarios ecuatorianos, ¿qué les preocupa en este momento de algunos productos? Por ejemplo, ¿cuáles serían los productos que se verían afectados de los que necesitan ustedes como industriales, como comité empresarial de importar, por ejemplo, de Colombia, que pudieran tener esta afectación en caso de que no se llegue a un acuerdo hasta el 1 de febrero, que en teoría es la fecha en que regirían esta tasa de seguridad por parte de Ecuador y aranceles por parte de Colombia? Dos terceras partes de las importaciones de Colombia son materias primas, Ok. ¿cierto? Y obviamente eso afecta a las cadenas productivas que transforman esas materias primas en productos terminados. Estamos hablando de cosméticos, productos de cuidado personal, alimentos procesados, vestidas, vestuarios, productos de higiene. El 27% de los productos farmacéuticos y tocadores importados provienen de Colombia y el 50% de los productos agropecuarios no alimenticios. ¿Qué estamos hablando? Que hay una serie de productos que, como usted muy bien dice, Leonidas, son críticos. ¿Por qué? Porque no son fácilmente reemplazables. Por ejemplo, estamos hablando de ciertos productos agrícolas que para poder reemplazarlos se requiere de registros sanitarios, se requiere de permisos especiales y obviamente esos productos no pueden llegar al Ecuador con facilidad. Es decir, el mercado podría tenerlos disponibles, pero evidentemente hay esta situación complicada. Estamos hablando en el sector avícola que el 61% de las unidades de material genético y 57% del valor CIF provienen de Colombia. Y en el caso de plásticos, no, son 117 millones de dólares que vienen de materias primas e insumos industriales. Entonces, cuando hablamos de estos impactos, por ejemplo, decimos que en el sector avícola el impacto puede estar alrededor de los 5 millones, 4.6 a 5 millones, y en plásticos es mucho mayor, ¿no? Pero como le decía yo, hay más que el impacto económico, a veces debemos de considerar la imposibilidad de sustitución inmediata de proveedores, ¿no? Por restricciones biológicas, sanitarias, logísticas, lo que obviamente obliga a absorber el sobrecosto en el corto plazo. Y ese es el mayor de los problemas, ¿no es cierto? Cómo ese costo adicional que van a pagar las materias primas que vienen desde Colombia va a ser absorbido y o transferido al consumidor final.
porque evidentemente si estamos hablando de 30%, es un impacto muy, muy difícil de que los fabricantes lo absorban en su integridad. Algo van a tener que trasladar a los consumidores, encareciendo los productos correspondientes y evidentemente afectando a toda la cadena de producción. Por ejemplo, lo que usted señalaba, no, conseguir proveedores cumpliendo el registro sanitario, las normas biológicas, todo lo que significa estas condiciones para ser importados al Ecuador. ¿Podríamos ver en Perú alguna posibilidad o realmente si es que no se llega a un acuerdo vamos a tener que verla un poco complicada con los productos que podrían encarecerse, productos básicos, elementales, como por ejemplo la propia medicina, que como usted señalaba, pues no es importante el rubro de medicina que se importa aquí en el Ecuador, desde Colombia? Efectivamente, Leonidas, usted lo ha identificado claramente. Tenemos, por ejemplo, en el sector avícola, estas limitaciones va a implicar o podría implicar un incremento en la carne de pollo y el costo de los huevos, ¿no es cierto? En el caso de plástico, estamos hablando también de insumos para el sector de alimentos, farmacéuticos, agricultura en general, cosméticos, higiene igualmente, ¿no? Va a haber un impacto en el precio del consumidor, pero solo para tomar un ejemplo, en el sector de cosméticos, la gran mayoría de esos productos se venden a través de estas ventas programadas y ventas de catálogo que se llaman, que son esas cadenas de vendedores que visitan los hogares o que tienen sus clientes, se Se llaman verían redes o afectados, otros obviamente. pirámides, etcétera. Cuando se incremente sustancialmente el costo de esos cosméticos que ellos venden, su cadena como tal se va a sentir afectada, la entrega de productos y obviamente se va a reducir las compras por parte de los consumidores, porque al final el consumidor tendrá que elegir qué producto compre y de quién en función de su capacidad. Pero si algo que antes costaba uno, ahora va a costar $1.30, entonces evidentemente va a pensar en opciones para sustituirlo o eventualmente en algunos casos hasta no comprar, ¿cierto? Y ahí estamos viendo los distintos espacios de afectación que podrían tener las cadenas productivas. No se diga en los productos de consumo masivo, ¿no es cierto? Como ya hablamos de insumos que tendrían un encarecimiento. Tal vez allí el impacto no sea tan alto, pero definitivamente lo va a haber. Pero no es que usted se vira y encuentra un proveedor sustituto de la noche a la mañana, ¿no? Puede haber el producto, pero internamente las empresas deben de calificar ese producto, sus características, etcétera, y obviamente asegurarse de que ese proveedor calificado tenga la capacidad de abastecimiento para poder asegurar esa cadena de producción. Abogado, ¿y ustedes como comité empresarial, como sector de empresarios del Ecuador, justamente han visto la posibilidad de reunirse con el ministro de la producción? Ya llegó justamente desde esa gira por Europa que ha sido muy importante para el país con el presidente Daniel Noboa y la propia canciller para ver las repercusiones que podrían haber en caso de no encontrar soluciones o por lo menos dónde ir a buscar algún tipo de salida para que no se vea afectado estos productos que se venden en el Ecuador. Nosotros le hemos hecho llegar al señor ministro una carta muy clara como Comité Empresarial Ecuatoriano en las que expresamos nuestras preocupaciones, más allá de las distintas publicaciones que hemos hecho, tanto nosotros como comité, como los miembros que forman parte de ese comité. Inclusive me permitiría mencionarle a usted que la noche del pasado lunes, es decir, de La anoche, noche. nosotros tuvimos una reunión en la mañana de lunes con los otros miembros del Consejo Consultivo Empresarial Andino, que lo conforman los gremios empresariales más importantes de Colombia, Perú, Bolivia y en el caso de Ecuador, quien representa en ese Consejo Consultivo es el Comité Empresarial Ecuatoriano, que además tiene la presidencia pro tempore de ese Consejo Consultivo, al igual que Ecuador tiene la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, en este espacio se hizo un comunicado que se fue enviado a los gobiernos de los distintos países exhortando para que haya una pronta solución a estos problemas porque evidenciamos que, si bien es cierto, hay un problema de seguridad,
no estamos seguros que esta solución de incrementar los costos de productos tanto en Colombia como en Ecuador vaya a ser la solución, dado que se estarían afectando también el empleo. Y obviamente ya sabemos que los desempleados son los mejores candidatos para que los grupos de delincuencia organizada los quieran reclutar e incorporar, ya que conocen que esas personas que están en desempleo están desesperados por poder llevar el alimento a sus hogares. Entonces, este Consejo Consultivo Empresarial Andino, que se reunió el lunes, tomó esta decisión, eso se publicó, se ha enviado a los presidentes y vamos a tener una próxima reunión también en Panamá, aprovechando el marco de este foro que organiza la CAF, porque van a estar presentes también todos los presidentes de los gremios que conformamos este Consejo Consultivo Empresarial Andino. La intención es reunirnos con el secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, expresarle nuestra preocupación y sobre todo insistirle al secretario general de la Comunidad Andina de Naciones que busque los espacios necesarios y oportunos para que se tomen las decisiones que lleven a una solución definitiva de los problemas. Ingeniero Luis Alberto Salvador, usted como director general del Comité Empresarial Ecuatoriano va a estar en esa reunión allí en Panamá y obviamente habrá la posibilidad de tener ese acercamiento y encontrar la salida para que Colombia realmente entienda de que el tema planteado por el presidente Daniel Noboa es un tema de seguridad y reciprocidad, como ha dicho, en esta lucha contra el crimen organizado. Efectivamente, yo voy a estar en representación del Comité Empresarial Ecuatoriano en esa reunión, ¿no? En mi calidad de director ejecutivo y representante legal del comité, junto con los otros miembros del comité, de las organizaciones gremiales que forman parte de este Consejo Consultivo. Vamos a estar reunidos el día miércoles, vamos a conversar de estos temas y obviamente esperamos probablemente hacer pronunciamientos aprovechando la cobertura mediática que vamos a tener en ese foro organizado por la Corporación Andina de Fomentos y además a la que van a asistir algunos presidentes de la región. Está claro que el Ecuador lo que busca es un poco esa ayuda, ¿no?, bilateral también en esta lucha en la zona fronteriza, donde hemos visto muchos problemas también con lo que significan estos grupos de delincuencia organizada y también que están afectando a lo que es la minería ilegal. Ustedes como empresarios también tienen claro el tema de que el gobierno lo plantea es como una salida a lo que ha sido por mucho tiempo esta falta de compromiso de custodiar la zona fronteriza. Escuchamos en estos días también al presidente de Colombia, es decir, que él también quiere imponer algunas condiciones o también que se trabaje en el tema, por ejemplo, de los puertos, no solamente la frontera. ¿Cómo ven ustedes esta contrapropuesta que ha hecho también Colombia en el sentido de que se vaya más allá de la seguridad de la frontera, sino que también se vaya a los controles portuarios? El producto que se exporta se llama cocaína. Esa cocaína se produce íntegramente en Colombia. ¿Ok? El primer problema, el origen del problema es la producción de cocaína, que no solamente ha aumentado en su área de siembra, sino que adicionalmente ha aumentado en su producción. Esa cocaína tiene que buscar distintos mecanismos de salida hacia los mercados en donde se vende. Unos son por Colombia y otros son por Ecuador. Si esa droga que se produce en Colombia no se produce, pues no se estaría enviando por Colombia ni por Ecuador. Entonces hay que parar la producción y eliminarla. Pero hasta que se logre ese objetivo en el origen, que es la producción en los campos colombianos, esa droga que pasa hacia el Ecuador no debería de pasar si es que hubiesen los controles suficientes y efectivos en la frontera colombiana para que evite que esa droga llegue a Ecuador. Y ahí, evidentemente, le corresponde al gobierno ecuatoriano tomar todas las acciones y medidas para que esa droga no llegue hacia los puntos de salida, es decir, hacia el mar y obviamente hacia los puertos, y que con eso se evite que llegue a los mercados en donde se comercializa. Pero esto es un trabajo en conjunto
integralmente. La droga nunca debería haber pasado la frontera, empecemos por ahí. Pero por sobre todo, esa droga nunca se debió de producir. Punto. Ese es el origen de los problemas, pero esto se arregla conversando, discutiendo y poniéndose de acuerdo en cuáles son esas actividades que se van a considerar recíprocas o que va a cumplir con este requisito que usted, Leonidas, menciona como reciprocidad. Correcto. Vamos, porque yo puedo como país tener unas expectativas de qué es lo que aspiro de reciprocidad y el otro país espera o considera otros elementos. Entonces, eso se soluciona con el diálogo, porque creo que en el qué estamos de acuerdo ambos países. Debemos de reducir y eliminar el contrabando y la exportación de cocaína y además también eliminar al máximo, eliminar totalmente el contrabando de productos mineros que pasan por la frontera cuando no deberían de estar pasando de un lado hacia el otro también. Y en fin, hay otra serie de cosas que están vinculadas a estos grupos de delincuencia organizada que son también necesarios controlar. Ingeniero, ya para la parte final, usted que va a estar justamente en Panamá en esta cumbre de la CAF, donde van a estar los dos mandatarios, tanto de Ecuador como de Colombia, ¿tienen la expectativa ya muy personal como Comité Empresarial Ecuatoriano de que no vamos a llegar a esa tasa de seguridad de la aplicación y los, por supuesto, recíprocos aranceles de Colombia? ¿Creen ustedes que hay la posibilidad de que esta misma semana quede eso atrás y más bien sigamos trabajando en conjunto? Si se da la reunión entre los presidentes, hay altísimas probabilidades de que esa decisión se tome y se impida que nuestros países se afecten por estas medidas que han tomado Colombia y Ecuador. Aspiramos y esperamos que se busque ese espacio, que se promueva ese espacio y esa reunión de manera tal que hablando se resuelvan cosas importantes. También hay que tener presente que el presidente Petro tiene una reunión con el presidente Trump el 3 de febrero, es decir, la próxima semana. Entonces, las conversaciones creo que son muy importantes porque al final parte de la agenda que tiene el presidente Trump para conversar con el presidente de Colombia es justamente la producción de drogas y todo lo que está vinculado al negocio ilícito de tráfico de minerales y en fin, todas estas cosas que se quieren controlar. Entonces, sí parece que es un espacio importante y como un preámbulo a lo que se va a conversar en Colombia en la reunión del presidente Trump con el presidente Petro. Ojalá que se dé aquella posibilidad también de salvaguardar los intereses del Ecuador y también los de Colombia, ¿no? Que se llegue a un mutuo acuerdo. Ingeniero Salvador, quiero agradecerle, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted por la invitación, Leonidas, muy buenas noches y espero que tengamos muy buenas noticias para los ecuatorianos en muy poco tiempo. Esperamos su buena noticia al regreso de Panamá, ingeniero. Gracias, que tenga buena noche. Hasta la próxima. Adiós, gracias. Llegamos al final así de la cultura. Soy el ingeniero Luis Alberto Salvador, director general del Comité Empresarial Ecuatoriano. Hasta la próxima. Buenas noches. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.